Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. ¿Y este capítulo de qué se va a tratar? De un caso que a 32 años no tiene ninguna respuesta. Imagínate a los principales testigos. Exacto. Nadie los peló. Pero las niñas sufrieron un abuso dentro de una orgía, porque hallaron cabellos en el ADN también. O sea, Sí, hallaron cabellos públicos hasta de 7 personas. Entonces él estaba pues dando su declaración, se acomoda en su silla, hace una seña como si tuviera un arma y le hace pum, pum, pum. Entonces ahí dicen, fue él. Y desde ahí empieza a estar en estado de prófugo. Vamos a adelantarnos, pero hasta el día de hoy. Y la familia lo que hace esa noche no fue ir a la fiscalía, sino que hacen una cobertura especial en el programa de Tú a Tú. Pero yo creo que al final estos programas de televisión lo que menos les importaba era la vida de las niñas. De hecho, la madre de Desiree es una de las más afectadas emocionalmente, porque ella dice, yo me enteré de las lesiones que tuvo mi hija Por la televisión. por la televisión. Yo creo que la intuición es algo que deberíamos de escuchar más seguido. Y en ocasiones hay muchas señales a nuestro alrededor. De repente se nos rompe algo nos dice que nos regresemos. Pero todo eso será una información que nos inventamos o habrá algo más allá que nos diga que paremos. El día de hoy vamos a hablar de 3 niñas y un autostop. Bienvenidos a Relatos del Misterio. Nuevamente tengo a Denise. ¿Cómo estás, Denise? Muy contenta, Vilma, de estar otra vez aquí. Tú sabes que, bueno, el primer capítulo fue un éxito para mí. Sí, qué emoción, felicidades. Gracias, fue una sorpresa para mí el hecho de darme cuenta de que pues podemos hacer investigación y podemos hablar de temas fuertes y que pues gracias a todos los comentarios, gracias a todos los compartidos, a todo el público, a todo tu público, tus misteriosos que me traen el día de hoy de vuelta. Y muchas gracias a ti por darme pie a este nuevo capítulo también. No, yo te agradezco de manera personal porque creo que fue un gran capítulo. Estoy segura que este va a ser igual o mejor. Y nada más comentarle a las personas, leí algunos comentarios que decían, es que no dijeron nada nuevo, es que finalmente, ¿qué pasó? Y yo digo, pues es que ese es el problema, que no se sabe qué pasó, que aquí lo que manejamos son las teorías, lo que llega a hacerse un mito, lo que se convierten en leyendas, pero desafortunadamente no tenemos, pues ni siquiera un expediente, no formamos parte de la investigación, así que pues lo que necesitamos es eso, que nos comenten qué piensan y que si tienen alguna teoría o conocen alguna información diferente, pues eso nos puede ayudar inclusive hasta para una segunda parte. Claro que sí, pues creo que eso es lo más importante, que nosotros hacemos una investigación de lo que ya existe. Claro. Más allá de eso, pues existen muchísimas teorías que nosotras no podemos comprobar como tal, porque pues no nos dedicamos a eso, pero pues la verdad creo que fue un capítulo bastante interesante y el que viene también está muy fuerte, Vilma. ¿Y este capítulo de qué se va a tratar? Pues de un caso que a 32 años no tiene ninguna respuesta. Vamos a hablar de las niñas de Alcácer. ¿Qué es Alcácer? ¿Por qué se le dice las niñas de Alcácer? ¿Y esto a quiénes les pasa? Bueno, son 3 niñas, Miriam, Desiree y Toñi. Miriam tenía 14 años, Desiree también tenía 14, Toñis tenía 15. Ellas eran niñas de casa, vivían con sus familias, todo pintaba para ser perfecto, pero en aquel tiempo pues ya empezaban a ir de antro, a ir de fiesta, entonces las invitan a una fiesta. Esta fiesta es en una disco que se llamaba Color. Ellas dicen, no, pues vamos a ir a la fiesta y así. Deciden hacer, dijiste una palabra muy particular, autostop. Nosotros en México, para que se pongan en contexto, o en Latinoamérica, lo conocemos como ride. Ay, me dieron un ride, me dieron un aventón a tal lado, Exacto. Que significa
alzar el dedo en la calle o en alguna parada y que pase un carro, decirle a dónde vas y que te diga, pues te acerco o te llevo al lugar. Eso es lo que hacen estas niñas y a partir de ese autostop ya no regresan a casa, Vilma. Estamos hablando de que esta es una población que se encuentra en Valencia, por eso es que le llaman así a las niñas de Alcácer, ¿no? Y estamos hablando que esto es en los años 90, principios de los años 90, para ser más específicos, en 1992, es cuando esta historia y algo que yo decía al inicio de la intuición, del sexto sentido, fíjate que, no sé si a ustedes les ha pasado, a ti te ha pasado, que de pronto vas a salir a algún lugar, pero ya desde la noche anterior estás teniendo ciertos pensamientos, hay algo que te dice voy, no voy, de repente se te cruza, te das cuenta que el dinero que habías ahorrado para ese lugar, pues lo tienes que ocupar, o te sale un gasto que no estaba previsto, o de repente el auto te sube si no prende. ¿Tú crees que todo esto tenga alguna señal que deberíamos de escuchar o exista de verdad? Yo creo que son ciertas señales que más allá de la intuición te dan una lucidez, pero una lucidez que no puedes explicar, sino que simplemente dices, algo aquí no va a salir bien. Hablas de esta intuición porque yo siento que estamos hablando de Desiree, de Miriam y de Toñi. Hay otras dos chicas que no van ese Esther, día, ajá. Esther y también Sara, me parece. Estas dos niñas, pues a Esther van a su casa, las chicas, y le dicen, oye, vamos a una fiesta. Y Esther, por alguna razón, que ella ni siquiera se explica hasta el día de hoy. Tenía gripa, de hecho, pero no como para no dejarla salir. Sí, y justo ella dice que ella en varias ocasiones, con ellas y con otras amigas, ya habían hecho esta práctica del autostop. Entonces, pues ella dice, para mí era una noche normal, hubiera ido con ellas, ¿no? O sea, era un día de antro normal, por así decirlo, ¿no? Entonces, Esther no va y es una de las chicas que, pues, al día de hoy, pues, sigue con vida gracias a que no fue. Se salva, pareciera, ¿no? Como que algo la quita, pero fíjate, cuando estas niñas van a buscar, estas tres chicas, Desiree, Miriam y Tony, van a casa de Esther, pero incluso le dicen al padre de una de ellas que por favor las lleve a este lugar, que si bien no estaba muy lejos, pero bueno, sí era una distancia que no se la podrían haber echado caminando, ¿no? Y el papá les dice que se ha sentido mal, incluso en esa época, que tiene fiebre, había muchas personas enfermas, y les dice pues que no las puede llevar. Y ellas aún así insisten, se van a casa de Esther, y Esther les dice, bueno, es que yo no voy a ir, ¿qué van a hacer ustedes? Pero es que sí tenemos ganas de ir, y entonces se van. Pero se van con la conciencia, y además los padres, yo no estoy obviamente quitándoles la responsabilidad a los que hicieron esto con estas niñas, pero sí creo que nuevamente tenemos que decirle a los papás que esto pasó en los 90, pero lo mismo está pasando en el 2025, y el no saber hasta dónde van a llegar tus hijas, tenían solo 14 años, y pareciera que no corrían ningún peligro. Pasa la noche y los padres, curiosamente, a las 10 de la noche, tengo entendido, cerraba esto, porque era un evento para jóvenes, ¿no? Donde tenían un horario que creo que era de 5 a 10 de la noche, se dan cuenta que no han regresado y entonces van a este lugar de Color. ¿Y qué es lo que sucede? Pues estaba cerrado. Ahí todos los padres empiezan a comunicar. El padre de Miriam, Francisco García, empieza a llamar a la madre de Desiree, a la madre de Toñi. Oye, ya llegó, no, pues yo estoy en las mismas. Entonces se empiezan a preocupar, van a la fiscalía a levantar una denuncia,
Pasa lo mismo que siempre pasa en las fiscalías, no puede pasar menos de 48 horas para que se pueda levantar una denuncia, una ficha de búsqueda de las 3 niñas. Entonces empiezan a investigar sobre este caso. Las niñas permanecen perdidas 75 días, un poquito más de 2 meses, casi 3 meses. Y en este tiempo hay un papel fundamental que no es tanto las autoridades, porque las autoridades sí hacen su trabajo en ese momento, que es emitir las fichas de búsqueda, pero el padre de Miriam va a cumplir un papel muy fundamental porque él es quien de primera instancia pudo haberlas llevado, pero dijo, no me siento bien, pues háganle ustedes como puedan o váyanse como ustedes decidan, ¿no? Entonces, ellas de hecho dicen, no, pues es que ya perdimos la última parada del autobús, y la mamá de Miriam dice, pues no es mi problema, o sea, ahora sí que ustedes o se regresan a casa o váyanse como puedan. Entonces, esta es una parte muy importante porque Fernando García va a tomar parte de la historia, va a ser un protagonista, una víctima, pero más protagonista que víctima, diría yo. Más adelante nos vamos a adentrar en eso, pero se da una cobertura mediática de 75 días. Una investigadora se acerca a Fernando y empiezan a emitir estas fichas de búsqueda. Se cambian las fotos de las fichas de búsqueda porque en estas fichas pues tenían fotografías, no sé, a lo mejor yo me imagino la fotografía típica infantil donde sales con la cara así toda seria. Entonces la investigadora dice, es que si nosotros ponemos estas imágenes a las niñas, no van a creer que las niñas eran unas niñas tiernas de casa, hay tal cual eran. Entonces las fotografías empiezan a pedir pues fotografías donde estuvieran sonriendo, donde se viera como que la calidez de cada una. Claro. Y empiezan a decir en estas fichas de búsqueda, bueno, pues tienen 14 y 15 años, desaparecieron el 13 de noviembre. Ajá. Bueno, tienen 14, 15 años, desaparecieron el 13 de noviembre y después empiezan en estas fichas a dar pues estas señas, estas particularidades de cada una, ¿no? Pues ella tiene el cabello corto, tiene fleco, esta chica tiene el cabello rubio, es así, mide tanto, pero una de las partes que son importantes es que Toñi tenía un reloj de Mickey Mouse. Entonces la investigadora empieza a dar esta información. Si alguien ve a una niña con un reloj muy grande, además. Muy grande. De tamaño grande. Que parecía hasta de hombre el reloj. Sí. Entonces dicen, pues por favor háganoslo saber. Y en ese entonces, Fernando es quien toma la iniciativa para decirle a la investigadora que le ayude a tener espacio en ciertos programas de televisión, no solo en España, sino en muchos países de Europa. Se van a Londres incluso, de gira, se van como de gira. Sí, pareciera. Entonces, el padre de Miriam es quien da la cara por las niñas y dice, ayúdenme a encontrarlas y así. Pero los medios de comunicación son muy mañosos, desde 1992 y hasta la fecha, son muy mañosos. Entonces ellos saben cómo manejar a una persona que se encuentra vulnerable, que en lugar de estar... Y que quiere protagonismo. Sí, porque quien quisiera realmente la búsqueda de la verdad hubiera ido con las autoridades, hubiera estado de mano con las autoridades y no al momento en que encuentran un hallazgo o algo así, se va primero al programa de televisión a decir, encontramos esto, oigan, seguimos buscando, oigan, me llegó una llamada. Eso es lo que hace Fernando. Entonces, justamente, pues él busca este protagonismo en programas que en ese entonces se le conocían como programas basura. El programa de Mississippi, el programa de Tú a Tú y otro programa también que no tengo a la mano, pero más adelante lo vamos a tomar, Vilma. Pero sí, o sea, esta es una parte muy importante porque durante los 75 días toda España estuvo al pendiente de las niñas y estaba... eso es lo que yo creo que sí ayudaban los medios de comunicación, que lograban generar esta oportunidad de empatizar con la víctima y decir, estamos contigo. Se lo encontraban en la calle y le decíamos, estamos contigo, Fernando, esperemos las encuentres, ¿en qué te ayudo? Entonces creo que eso es una parte buena que pudo haber generado este tipo de cobertura. Y fíjate que estaba leyendo... y veía todos los sucesos y todas las circunstancias a veces que juegan en contra en ciertas situaciones. Y estaba leyendo que cuando inician la búsqueda, 2 personas que se unen a este
posible rescate o de encontrar a estas desaparecidas. Y en el momento que suben una especie de un como cerro y se están poniendo estos chalecos que vemos amarillos, antirreflejantes, ¿no? Para que lo vean, viene una camioneta todoterreno y los mata. Bueno, mata a uno y el otro se queda gravemente lastimado, incluso con secuelas del accidente. Y entonces ya había que recuperar un cuerpo de este joven que estaba simplemente ayudando, llevar al hospital al otro, y pareciera que la atención de pronto se fue hacia estas personas que simplemente eran unos voluntarios. Esto no quiere decir que se quite la atención en las niñas, pero ya pareciera que había demasiados focos. O sea, por eso te digo que son toda una cadena de eventos desafortunados que pareciera que habían anuncios o avisos desde antes. Por eso yo sí creo en este sexto sentido, en esta intuición, en que algo nos avisa. Y también pasa que estamos hablando de los 90s, como lo hablábamos con Manuela la otra ocasión. Las noticias, si bien posiblemente sucedían estos casos contra niñas, pero no era algo de todos los días. No es como ahorita, que desafortunadamente abres cualquier plataforma y empiezas a subir fotos y ya te salieron 10 desaparecidos. Claro. Y pareciera que esto ya lo hacemos normal, que ya no es tan importante. Algunos los compartimos. Quien más nos atrapa, que es algo que acabas tú de decir, humanizar a las víctimas. Quien vemos que consideramos no importante, a ese no lo apoyamos, pero si vemos una niñita, una mamá, a un papá de familia, a ese sí. Entonces, todo esto empezaba a jugar en contra en esta situación. ¿Y qué es lo que pasa a los 75 días? A los 75 días encuentran los cuerpos de las 3 niñas en una caseta, cerca de una caseta de John Bay, casi llegando a la caseta. Fueron unos apicultores que se encontraban en su trabajo, en unas colmenas y cerca de unos campos de olivo, donde encuentran a las niñas. Este apicultor relata que iba caminando, haciendo su trabajo, y de repente ve entre unos matorrales un tronco. Él primero vio como un tronco y un reloj. Se acerca y se da cuenta que es una mano muy gorda con un reloj de muy Disney. Grande. Ajá. Entonces él da aviso a las autoridades, la Guardia Civil da aviso a la familia, a la investigadora, y la investigadora en ese momento fue una de las señas particulares que dijo de Toñi. Entonces dijo, es la mano reloj de Toñi. Claro. Entonces, y aparte, pues estaban diciendo que eran 3 víctimas. Entonces, a partir de ese momento, encuentran a las niñas, empiezan los peritajes y pues ya se da a conocer que se encuentran a las niñas de este caso, de las niñas de Alcácer, pero la familia, en lugar de ir a la fiscalía, rendir declaración, reconocer los cuerpos, que sabemos que esto puede ser pues muy tardado, pero estaban haciéndose los peritajes, empezaron a hacerse las autopsias, se llevan los cuerpos, la Guardia Civil se lleva los cuerpos, y la familia lo que hace esa noche no fue ir a la fiscalía, no fue ir con la Guardia Civil, no fue estar detrás de las autopsias, sino que hacen una cobertura especial en el programa de Tú a Tú. Curiosamente, esa noche hay un cierto deslave de la tierra y eso es lo que hace que se mueva y aparezca este cuerpo, primero de Tony. Algo que dijiste, un punto bien importante, es que era una mano muy gorda, que incluso, además por el reloj, que la carátula era muy grande, el tamaño de la mano podrían haber pensado que era de un hombre. Pero obviamente era, o desafortunadamente era, pues por los 75 días, además en un campo totalmente húmedo, que los cuerpos habían estado expuestos. Cuando levantan toda esta tierra se dan cuenta que las niñas están envueltas en una alfombra que pareciera muy nueva. Y pareciera que las habían apilado una tras otra. Esto significaba un poco cuidado o
todo lo contrario, que lo que querían es que cada una de ellas implicara tal vez incluso un tiempo del fallecimiento y el por qué las habían ido colocando una por una. Y después sucede esto de ir a los programas. Sí, justamente van a los programas que se les conoce como televisión basura, que le dan una cobertura total desde los 75 días. Entonces van al programa de Tú a Tú con Nieves Herrero y con Paco Lobatón, que se llama el programa ¿Quién sabe dónde? Empiezan una riña, ¿no? Es como si dijéramos una televisora famosa de México y otra televisora, sí. Y de repente cuando son coberturas mediáticas siempre se están peleando la bolita de que, pues yo me gané esta cobertura. Sí, el protagonista, ¿no? De la historia. Ese día hubo más del 70% de share entre los dos programas. ¿Y eso es mucho? Sí, es demasiado. Es creo que juntos logran el 5º lugar de los programas más vistos en toda la historia de España. ¿Es como lo que hoy conocemos como que algo se haga viral? Claro, sí, Ok. totalmente. Pero esta cobertura, o sea, tuve la oportunidad de ver estas transmisiones, ambas. Paco Lobatón lo maneja por el lado de empatizar con las víctimas y reúne a varios familiares, pero también reúne a chicos y les pregunta, oye, ¿tú qué opinas de esta situación? ¿Cómo te sientes como joven? Ok. Pero Nieves Herrero tenía a toda la familia. Tenía a Fernando García, que era desde el día 1 fue la voz de las chicas. Entonces, pues a Fernando le empiezan a preguntar, ¿tú qué opinas? ¿Cómo? Casi que les preguntan de que, oye, ¿qué opinas de que hayan encontrado a tu hija en esta situación? Entonces ellos con los sentimientos a flor de piel, pues empiezan a expresarse, a decir, no, pues fíjate que esta situación la sentí así, hablan con la hermana, con la mamá, con la otra hermana, con el papá, y hace una transmisión que ya ni siquiera estaban sabiendo lo que estaban haciendo. O sea, en temas de producción ya no tenían qué más sacarles, porque Ok. pues no, o sea, hicieron cosas muy antiéticas en cuanto a los medios de comunicación al hacer este tipo de coberturas que ahorita pues a lo mejor se nos hacen muy normales, muy naturales, el hablar con familiares de víctimas o así, pero ella lo que hace es quebrarlos en estas transmisiones. Wow. Es que eso es bien importante. No me puedo poner en los zapatos de estas familias, pero cómo incluso nos vamos deshumanizando de las historias y empezamos a ver como que, voy a decir algo que se va a oír muy feo, pero pareciera que el que más llora es más creíble, el que guarda más el control, pareciera que no le importa, el periodista o el entrevistador que más saña meta o más tierra quiera sacar es el más informado. El que quiera mantener como una estabilidad que no provoque morbo es el que no aprovechó la entrevista. Y todo eso nos está pasando el día de hoy. Por eso creo que esta historia, si la pusiéramos en el 2025, como hemos puesto muchas, entenderíamos que la humanidad se comporta a nivel social, no importa la tecnología, no importa la cercanía, sino importa qué tanto puedo saber para quitarme como esta curiosidad hasta dañina. Es que yo creo que es más que nada el morbo. El morbo mueve mucho y vende mucho. Las lágrimas, o sea, si una persona llora en entrevista, es que le va a ir bien sí o sí. Exacto. ¿Por qué? Porque mucha gente, o sea, lo toman por el lado psicológico. Una persona a lo mejor no ha vivido lo mismo que vivió Fernando, pero entiende la situación porque lo ha visto llorar, lo ha visto enojado, lo ha visto mentando madres, perdón por la palabra, por la expresión, pero a él lo vieron y yo creo que lo conocieron mejor que él mismo, al punto en el que lo que le duele a Fernando le duele a todo el mundo. De hecho, en esta cobertura, o sea, se hace cobertura del entierro, de cuando van a las autopsias, todo esto. De hecho, hubo 48 juicios y en todos hubo una cobertura mediática que igual se estaban peleando las televisoras. Pero en el entierro de las niñas asistieron más de 30,000 personas en Alcácer. Imagínate eso. O sea, todo lo que logra la televisión. Te digo, es como si lo pusiéramos en una balanza. Qué bueno que le están dando una cobertura porque a lo mejor de otra forma las autoridades no hubieran hecho caso a las niñas, a esta situación.
pero también de alguna forma, a mi parecer, entorpecieron mucha parte de la investigación. Por supuesto. Porque el padre de Miriam, Fernando, no iba y entregaba las pruebas que encontraba junto con los investigadores. Trabajó durante años con abogados, investigadores, periodistas, y todas estas pruebas que le entregaban a Fernando en manos, fotografías de los hallazgos, de las lesiones que tenían las niñas, no iba y las entregaba, ¿sabes qué?, para que lo añadas a tu reporte. No, ni a las carpetas, sino que llegaba a los programas de televisión y vean lo que tengo. De hecho, la madre de Desiree es una de las más afectadas emocionalmente, porque ella dice, yo me enteré de las lesiones que tuvo mi hija. Por la televisión. Por la televisión, por algo que Fernando obtuvo. Ya después Fernando aceptó que esas fotografías se las había robado. Entonces, o sea, todo lo que busca para no perder el foco público, pero también perdiendo el enfoque de lo que estaba buscando, que era justicia. Pareciera que incluso las imágenes del momento se perdían fotografías, se traspapelaba cuestiones de los expedientes, pero entonces empiezan a salir personas que son posibles testigos. Hay 2 jóvenes que dicen que de hecho ellas vieron, ¿no?, a las niñas pidiendo autostop, pero en el momento, bueno, hay una señora que estaba en su balcón y dice haber visto un auto pequeño color blanco con aparentemente 4 personas dentro, y eso le había llamado la atención, pero no recordaba ninguna situación. Y entonces nos aparece una nota dentro de esta alfombra, que son unos pedazos como un tipo de volante, donde cuando lo empiezan a unir, Exacto, pareciera de un hospital y con un nombre. Con un número de seguridad social. ¿Y qué pasa ahí? Es justamente cuando hacen el peritaje, cuando pues la Guardia Civil comienza con las investigaciones y también pues todos los peritos empiezan a ver, justamente empiezan a juntar los papelitos del número de seguridad social, y decía el nombre de Enrique Anglés. Enrique Anglés pues les llama la atención, se supone que era una receta de que esta persona había ido a un hospital a atenderse por una enfermedad venérea, pero este nombre no les llama la atención, Enrique. Les llama la atención el nombre de su hermano, Antonio Anglés. Antonio Anglés, a decir de las autoridades, era una fichita, era una persona que ya había cometido robos, que ya había incluso asaltado lugares. De hecho, antes de que ocurriera lo de las chicas, él ya había estado en un juicio, ¿sí?, por haber secuestrado y violentado a su novia, que en ese entonces se llamaba Nuria. Pues entonces se les hace como más prudente, en lugar de encerrar a Enrique. Quieren ir por Antonio. Llegan a la casa de los Anglés. Antonio, según las autoridades, sale por la ventana y desde ahí empieza a estar como en estado de prófugo. Sí, fugitivo. Literal. O sea, vamos a adelantarnos, pero hasta el día de hoy. Sí, de hecho. Entonces, pues se llevan a toda la familia a hacer pues estas declaraciones, ¿no? Porque toda la familia pues está como sospechosa, y a todos los dejan ir, menos a una persona muy importante. Enrique, por ejemplo, le hacen algunas preguntas, pero se dan cuenta que tiene una discapacidad mental, ¿no? Entonces de repente decía unas cosas, de repente decía otras, pero pareciera que estaba manipulado por su hermano Antonio. Y también por la mamá, que estaba cubriendo todo, porque pareciera que la mamá sabía algo, exacto, y no decía. Pero además esta enfermedad, Denise, esto que cuando van al hospital y se dan cuenta que ha sido tratado por sífilis. Entonces, esta es una de las cosas que estaba viendo en documentos que decían que si era uno de los sospechosos, lo primero que había que hacer era hacerle pruebas a los cuerpos de las niñas para ver si alguna tuviera contagio de esta misma enfermedad. Eso no me lo sabía, fíjate.
Pero pues sí, o sea, justamente empiezan, o sea, ellos son sospechosos. Antonio, Enrique y también un amigo de Antonio, Miguel. que se llama Miguel Uh-huh. Ricard. Uh-huh. Él llega justamente, así como escena de película, Sí. llega cuando están los policías pues interrogando a la familia, llega él y le preguntan, algo muy importante que tú dijiste es que había una testigo que estaba desde su ventana, Uh-huh. desde el balcón, y ve que las chicas tal cual se meten a un Opel blanco, a un carrito, como Uh-huh. un tipo vagonetita, ¿no? Uh-huh. Se meten al carro, se van. Y eso fue lo que ella vio y después cuando empieza a hacer este caso mediático, pues ella alza la voz. Uh-huh. Entonces, cuando llega esta persona, Miguel, le preguntan los de la policía, él llega y dice, no, es que vengo, que mi carro, que no sé qué, que no me puedo estacionar. ¿Cuál es tu carro? Es un Opel blanco. Entonces a él dicen, no lo suelten. Exacto. No lo suelten. La única persona que se queda ahí a dar declaraciones durante todo el día y toda la noche es Miguel. Y deciden hacerle un juicio y tratar de, pues no inculparlo, pero sí mantenerlo como un presunto responsable de este acto. En el momento en que a él le preguntan cuál era su posición con respecto a Antonio, si él seguía las órdenes de Antonio. Uh-huh. Entonces él se molesta, o sea, se pone de una forma increíble, o sea, pues empieza un interrogatorio, responde y todo esto. Le preguntan acerca de su relación con Antonio, oye, él te mandó, él te dijo que hicieras esto. Y ahí enloquece. Y ahí enloquece, entonces dicen, él sabe algo, y de ahí no lo sueltan, y empiezan a hacer las investigaciones de él como un presunto responsable ya. Porque esto se da muy común en psicópatas o incluso en criminales, porque podemos ver el ejemplo de BTK. BTK, una de las razones por las que él ya se había enfriado su desempeño como asesino. Y entonces se le ocurre a un periodista decir que una persona X había sido responsable de un asesinato, y entonces BTK se comunica y le dice, no, ese soy yo. Y entonces eso sucede mucho, cuando le quitan protagonismo, uh-huh, fuerza, o ya no lo consideran el alfa en un grupo de delincuentes, como le pasó a Miguel, cuando le dicen que Antonio es el jefe, es el que hace, el que propone. Esto lo enfurece, claro, pero lo pone otra vez en el ojo del huracán. Exactamente. Desde ahí empiezan 3 audiencias con Miguel, porque a él pues es a la única persona que tienen como tal cual pruebas de que sí estuvo relacionado con tanto la desaparición, el secuestro y todo eso. En la autopsia, el primer forense dice que las niñas mueren de un tiro en la nuca. Entonces, a partir de ahí, a Miguel le empiezan a preguntar, ¿cómo ocurre esto? Primero dice, no, pues es que yo no hice nada, yo me quedé en el carro, Antonio hizo esto y después escuché disparos. Uh-huh. Ok, sigue la segunda audiencia y después dice, no, pues es que entonces a mí me dijo él. En la tercera audiencia, o sea, empieza como que con dimes y diretes todo, otra uh-huh, vez, cambia las cosas, se contradice y uh-huh, en la tercera audiencia él dice que se lleva a una niña, que en este caso se trata de Desiree presuntamente, uh-huh, se lleva a Desiree, y Desiree abusa de ella, pero Desiree accede por miedo, ¿no? Uh-huh. Entonces después Antonio se lleva a Desiree junto con las otras 2 niñas, se las lleva a las casetas y les da un tiro. Entonces aquí pasa algo muy interesante porque pues los policías le preguntan, bueno, entonces, ¿cuál es la distancia entre los disparos? ¿Cuál es el tiempo que pasa entre disparo y disparo que tú escuchaste? A lo mejor pasaron 2 segundos, a lo mejor pasaron 10. Entonces él estaba pues dando su declaración, se acomoda en su silla, hace una seña como si tuviera un arma, y le hace pum, pum, pum. Y la señala. Uh-huh. Hace señalamientos como si... Como un orden, como si lo hubiera hecho él. Exacto. Uh-huh. Entonces ahí dicen, fue él la persona que hizo esto. Uh-huh. Él se acerca con el fiscal, jefe de Valencia, Enrique Beltrán, y le dice, bueno,
quiero hablar con usted, sí, perfecto. Tienen una conversación privada y le dice, oye, una persona no puede pasar más de 30 años en la cárcel, ¿cierto? Y el fiscal, no, pues no. Dice, entonces, pues yo no voy a pasar más de 30 años en la cárcel, ¿no? Y dice el fiscal, es que tú ya aceptaste Que estuviste que ahí. violaste Ajá, a una de las exacto, niñas. exacto. 2, que las mataste, porque acabas de decir literalmente cómo pasó e hiciste la seña. Si no hubieras dicho, yo escuché, yo vi que hicieron pam, pam. O no sé. Exacto. No sé, a lo mejor 3 segundos, o sea, tan Fíjate simple. que eso en perfilación se le llaman ilustradores. Ok. Y eso es cuando tú literal ilustras, como lo que estoy haciendo yo con las manos, cuando dices, entonces estaba hablando por teléfono, o dices, cuando me golpearon y te tocas, cuando quieres sorprender y dices, y entonces yo vi el coche venir y me tapé, eso se llaman ilustradores. Claro. Y todo eso es lo que estaba representando Miguel en ese momento. Por eso es que se van, yo diría también por la línea más fácil. Pues yo creo que él, no sé, pero con esto que le dice al fiscal, o sea, cuando él le pregunta, no, entonces no puedo pasar más de 30 años en la cárcel. Y dice, no, tú ya llevas una condena casi que perpetua. Claro. No sé cuántos años te vas a echar porque ya dijiste que violaste, ya dijiste que mataste, ya lo aceptaste. Entonces él dice, bueno, vamos a decir la verdad. Se hace una cuarta audiencia y en esta él ya es la que se toma por cierta. Esta cuarta audiencia es donde pues él dice, ok, nos dirigíamos a las casetas de John Bay, cerca de unas colmenas. Esta versión tiene mucho que ver con la que dicen los apicultores. Uh-huh. Nos acercamos a unas colmenas, llegamos a unas casetas, metimos a las niñas, entonces Antonio amarra a 2 de las personas a un poste, de espaldas al poste, y a una de ellas empieza a abusar de una de ellas. La desnuda, la tira en un colchón, abusa de ellas, y así con cada una. Después toman un espacio, se van a un bar, compran comida, regresan. A continuar. Regresan, les ofrecen agua, solo una de las niñas acepta, continúan abusando de ellas, y después se duermen. Dice Antonio, vamos a dormirnos, pero sí en esta cuarta audiencia sí dice, no, sí, a mí me obligaron a hacer todo esto que hice, ¿no? Entonces Miguel dice, pues nos acostamos, nos echamos encima una carpeta, no, sí, una alfombra. Nos echamos encima una alfombra y nos echamos a dormir. Al día siguiente desaparece 4 horas Antonio, regresa y le dice a Miguel, tenemos que matarlas. Miguel dice, no, pues no es posible, ¿no? Mejor las dejamos ir y ya, ¿no? Entonces dice Antonio, pues estás tonto, o sea, ¿cómo crees que las vamos a dejar ir? Sí, ya nos van a denunciar y van a saber quiénes somos. Entonces decide llevarlas, las saca de esta caseta, decide llevarlas cerca de las colmenas. Y ya cuando le pide a Miguel Ricard, le pide que vaya por esta alfombra, trae la alfombra, ya las niñas estaban atadas de vuelta de manos en la parte de atrás, y en ese momento es cuando las últimas las mata, le da un tiro a cada una, y después pide que echen la alfombra, meten a las niñas apiladas, y después cierran la alfombra, y empiezan a enterrar en este hoyo, y después empiezan a plantar matorrales y plantas para que no se den cuenta que ahí fue, o sea, como que para que se viera que aquí no pasó nada, claro, ¿no? Porque fíjate algo, cuando escuchamos del lugar, pero escuchamos, o sea, de esta caseta destruida, ¿no? Pero escuchamos que tiene un arma, un Smart de 9 milímetros, que no sabían bien a quién pertenecía. Y ahorita dijiste algo de un colchón, que eso más adelante también, y eso estoy diciendo más adelante, hace unos años todavía, porque Antonio resulta que era su arma, y que él conocía perfectamente este lugar, esta caseta, porque cuando cometía un delito y lo andaban buscando, él había descubierto en estas huidas esa famosa caseta. Por eso es que lo podían a él ubicar perfectamente en ese sitio. Pero entonces Miguel empieza a cambiar su historia y salen muchos de los dictámenes de los forenses donde aparentemente hay 2 tipos de larvas.
Unas coincidían con el espacio, la tierra, el lugar, el clima, todo. Pero habían larvas que pareciera que tenían menos tiempo. Pero este menos tiempo, estoy hablando de 2 diferentes especies de estas larvas ya de un cadáver. Uh-huh. Entonces empieza a salir también la hipótesis de que los cuerpos primero los ultimaron y los llevaron a una zona, ya una vez que les habían quitado la vida y los habían dejado enterrados, los llevaron a esta zona de los apicultores, que nunca hubieran imaginado que la tierra se iba a desprender. A desprender, exacto, y eso iba a hacer este movimiento. Porque otra cosa, estaba yo pensando, si ellos hicieron una tumba para que cupieran 3 cuerpos, estamos hablando que tuviera que ser lo suficientemente profunda, ¿no? Estamos hablando de 3 jovencitas pequeñas, digo, hasta por la edad, pero pensemos que tenían un peso de entre 45 a 50 kilos, ¿no? Una estatura de unos 50, unos 60 o menos. Y además esta alfombra que logró cubrir a los 3 cuerpos, o sea, era lo suficientemente grande. Por eso ahora pudiera entender que los apilaron, porque era la única manera de que cubriera estos 3 cuerpos. Entonces, o no estaban lo suficientemente profundo para que esto, con cualquier movimiento, no lo sacara, o no estaban los cuerpos, como dice en el dictamen, porque incluso una de las mamás, que no recuerdo si era la de Miriam o la de Tony, que pareciera que eran las más unidas, ¿no? Uh-huh. Los de Desiree estaban un poquito más alejados. No querían tanto el foco público. Exacto. ¿Por qué estaba esta guerra también entre las familias? Pues justamente decía yo anteriormente que la mamá de Desiree no quería enterarse y se enteró de una manera muy macabra, o sea, sí. Porque Fernando menciona, no solo menciona, sino que trae las fotografías de las niñas con las lesiones que tuvieron. Sí, las niñas tuvieron lesiones monstruosas, rectales, lesiones vaginales en todo el cuerpo, tuvieron traumatismo en el cráneo y también tenían lesiones en los tobillos, porque en una de las audiencias Miguel dice que él tiene que tomar a las niñas de los tobillos para que Antonio abuse de ellas. Imagínate esto y escucharlo así. Y aparte Desiree, creo que, no recuerdo si las otras niñas, pero en el caso de Desiree, le arrancaron con un alicate un pezón. Y esto lo dice Miguel un año antes de que ocurra la segunda autopsia. Y en esta autopsia dicen le arrancaron el pezón, pero Miguel es muy específico y dice con un alicate le arrancamos el pezón. Y ya después, por eso se contradice mucho Miguel y no puede librar la cárcel, porque primero dice que sí, después que no, después dice que él le arrancó un pezón. O sea, son hallazgos bastante graves y aparte algo que también me llama mucho la atención y es una duda que tengo hasta la fecha, ¿cómo puede durar un papel de un número de seguridad social? Ponle tú que en trozos, ponle tú que completo, porque los apicultores decían que el papel estaba enrollado entre las ramas de los matorrales. Ajá. Entonces, ¿cómo puede durar un papel 75 días expuesto a lluvias, al sol, al viento, a los animales y que no le pase nada? Yo estaba pensando en eso del papel también, fíjate qué curioso. Y yo lo que llegué a la conclusión, digo, esas obviamente son teorías, ¿no? No estamos diciendo que haya sucedido así. Alguien que actúa de esa manera, con tanta hazaña, incluso esto que hicieron con el cuerpo, con la parte que hace mucho lo femenino, ¿no? Lo que son los senos es mucho de lo que nos da, no solo por cuestiones de vida, de lactancia, sino es lo que en ocasiones, para mi parecer, no debería de ser así, pero cuando una mujer sufre un cáncer de mama y tiene que perder una parte de su cuerpo, en específico uno de sus senos, es tan devastador porque eso pareciera que nos hace mujer, aunque no es así, ¿no? Tú sigues siendo mujer teniendo o no teniendo senos. Pero irse a esa parte tan específica era hacer un daño colateral
no solo a la persona, sino a su cuerpo, a su identidad. Entonces, yo creería que este tipo de delincuentes o de psicópatas lo que hacen es regresar a ver su obra. No les basta con lo que ya hicieron. Entendamos que no se llevaron trofeos que pudieran, o posiblemente esta parte de esta niña, pero yo creería que este papel que se quedó ahí fue perdido. ¿A propósito? No, fue dejado, o sea, posiblemente estaban moviendo algo o una sola de los individuos estaba moviendo y intencional o no dejó este documento ahí que apareció justo en el momento indicado, porque eso es lo que hizo que Antonio se pudiera posiblemente desligar de Enrique y llevar toda la intención a Enrique, porque Enrique es el que tenía un problema de una enfermedad venérea, no los demás. Y eso era perfecto como para ponerlo como una persona que sexualmente no se protegía o sexualmente no tenía límites y por eso se había contagiado. Fíjate qué interesante. Es algo muy maquiavélico, o sea, en lo personal opino que Antonio sí tuvo muchísimo que ver en este caso. Pues huyó. Claro. Fue el primero que salió corriendo. Pero también hay algo interesante. Se les hacen 2 autopsias a las niñas. En la primera, Alejandro Font de Mora, que es director del Instituto Anatómico Forense de Valencia, en los juzgados de Alcira se les hace la primera autopsia y dice, no, pues la causa de la muerte fueron traumatismos en la nuca, ¿no? Craneoencefálicos. Fue por disparo de arma de fuego. Entonces, llega el capitán, el teniente coronel Miranda, y le dice a Fernando García, tienes que pedir una segunda autopsia porque hay algo raro, hay gato encerrado y no están diciendo las cosas. Llega Luis Frontela y dice que en esta autopsia está de acuerdo con las causas de la muerte. Sí, fue un disparo en la nuca lo que ocasionó que las niñas fallecieran, pero cuando él llega a hacer la segunda autopsia, se encuentra con que los cadáveres estaban lavados. También se encuentra con que, pues la tal cual, también. Manipularon esta escena, los cadáveres, y también extirparon las lesiones que tenían las niñas. Entonces Luis Frontela dice, estoy de acuerdo con la causa de la muerte, pero las niñas sufrieron un abuso dentro de una orgía, porque hallaron cabellos en el ADN también, o sea, hallaron cabellos púbicos hasta de 7 personas. Y aparte, exactamente, hallaron diferentes ADNs y ahí solamente estaban inculpando a 2, a Miguel y Antonio. Entonces dicen, bueno, sí, ok, participaron, pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿por qué actuar de esa forma tan tortuosa en contra de unas niñas? O sea, ok, a lo mejor son 2 personas que, o sea, no pedían un rescate, no pedían algo a cambio, simplemente las hicieron sufrir hasta el final. Sí, y después, porque hubo mucha tortura. Claro. Y fíjate algo, yo el otro día estaba platicando con una invitada de un caso que se llama el caso de Jeanette, que esto fue en Nueva Jersey. Y algo que yo le decía a ella, es psicóloga forense, que por cierto vayan a ver al capítulo. Y yo algo que le preguntaba como psicóloga, le decía, ¿por qué las historias tienden a tener unas versiones que pareciera que a pesar de ser fantasiosas o irreales, terminamos por creerlas ciertas, aunque se salgan de toda la lógica? A lo que voy es, así como en el caso de Jeanette, que nunca se supo quién fue la que le quitó la vida, pero empezaron a hablar de cuestiones satánicas, de cultos, de rituales, de sesiones, ¿no? De sacrificios. Y las personas empezaron a inclinar y entonces le tenían más miedo a salir a la calle y encontrarse un satanista que encontrarse un asesino. Porque pareciera que esto era más creíble, más oportuno, embonaba perfecto en lo macabro del caso. Aquí empecé a ver que muchas personas, por el caso de que había más involucrados, pareciera un ritual. Y entonces empezaron otra vez a desvirtuar la información
basándose en lo que el papá, Fernando, también de manera yo creo muy irresponsable iba y mostraba, entonces las personas comparaban y decían, esa lesión lo hace un satánico. Claro. Esa lesión la pueden hacer. El hecho de haberle quitado una parte de su cuerpo como sacrificio. Entonces, fíjate cómo iban ensuciando, y creo que aquí, no sé tu parecer, Denise, uno de los más importantes y al que no se le dio crédito, importancia, no crédito como persona, sino a su trabajo, fue a forense. Y no sé qué crees tú o cuál es tu opinión con el médico forense, que hizo la segunda autopsia y después nos va a volver a brincar en esta historia. ¿Tú crees que él estaba mucho más certero de lo que pasaba y sabía que se estaba encubriendo o por qué se estaba lavando toda esta situación? Pero es que desde el momento en que tanto los peritajes como las autopsias, o sea, sí es una persona a la que no se le toma mucho en cuenta porque él dice, ellas participaron en una orgía, o sea, fueron víctimas de una orgía, porque mínimo hay 7 ADNs ahí. Me voy a regresar, Vilma, a la parte del peritaje, porque en este momento se deja de tener contacto con su abogado por temas personales, por discrepancias, y empieza a tomar el caso otro abogado. Fernando se une junto con Juan Ignacio Blanco, que es un periodista e investigador, y con Francisco Emilio, se une para seguir con estas investigaciones, más allá de lo que llevaban ya las autoridades. Regresan a las casetas y se encuentran con los apicultores. Los apicultores le dicen, a mí nunca me habían preguntado sobre esto. Jamás. Imagínate eso. Hasta ese momento te das cuenta que habían ocultado muchas cosas en este caso, porque tú dices, o sea, una persona, un testigo, no solo un testigo, sino la primera persona que ve a las niñas sin vida y dice, oye, estoy viendo esto. De hecho, apicultor, colmenero, dice que encuentra, se llama Gabriel Aquino, él encuentra la mano de una persona muy gorda que pensaba que era un hombre porque el reloj era muy grande, y él dice que empieza a colocar pistas, empieza a colocar ropa, empieza a colocar chamarras, así como un caminito para poder llegar. Exacto, para que las autoridades la tuvieran tan fácil. Como Hansel y Gretel. Ajá. Y llegaran, o sea, pero tú dices, ¿por qué la primera persona que las ve sin vida, por qué las autoridades nunca lo entrevistaron? ¿Por qué nunca le pidieron llegar como que a un interrogatorio en el que le dijeran, oye, ¿qué viste? ¿Quiénes estaban? ¿Viste algunas personas? ¿Viste un auto? Nada. Porque incluso podían ser culpables. Claro. O sea, tenías que abrir todo el espectro para saber. Porque fíjate, algo que estás diciendo bien interesante es, ellos era un camino que conocían. Porque las colmenas, pues no es que se muevan en 2 días, sino un apicultor pues tiene su zona donde lleva cierto equipo, donde las abejas, si no funciona o si no crean el panal conveniente, las tienen que mover porque son muy caprichosas, son muy delicadas, aunque pareciera que estos bichitos no los mata nadie, pues son bien delicadas. Sí. Entonces, durante estos 75 días, tendrían que haber visto o tendrían que haberles preguntado si vieron personas ajenas al lugar, si vieron algún movimiento de tierra inusual, si en los caminos, otra cosa que decían, el Opal el carrito blanco, difícilmente pudo haber llevado a las niñas hasta el lugar donde las encontraron, porque no era un 4x4, ¿no? No era un todoterreno, era un carrito que se hubiera quedado atascado en cualquier lugar y sin embargo pareciera que fue el medio para llegar al lugar. Estos apicultores decían que eran caminos donde precisamente había que tener cuidado, la tierra se movía fácil, tanto que cuando hubo estas lluvias, hubo este deslave y expuso los cuerpos. Claro. Entonces, todo pareciera que estaba demasiado bien montado para que no se supieran las cosas. Había una cadena de custodia de los objetos que encontraron
de la ropa que él movió, ¿no? Para dejar este caminito, donde no llegaron, donde estas pruebas se rompieron, se quedaban o se le entregaban a los papás, o las fotografías. Bueno, este doctor Fontela, ¿se llama? Luis Fontela. El forense Frontela dice que con unas fotografías que encontró, muy mal tomadas por parte de los fotógrafos forenses, él tuvo que realizar mucho de esto de las larvas y con eso él tuvo que ver que se habían movido los cuerpos porque era tan malo el procedimiento criminalista que se hizo que ni siquiera había buenas fotografías. Y entonces pasa lo del colchón. Dice este forense, ¿por qué demonios no se le hicieron pruebas forenses al colchón en el que aseguraron haber violentado a las niñas y haber dormido? Y solo hablan de este tapete que dicen es muy nuevo, pero estaba tan sucio por toda la tierra, pero todo lo que estaba en el colchón desapareció. Aparte, algo muy interesante, también vi un reportaje que hacen justo con un forense, más adelante, me parece 2013, 2016, hacen un reportaje y en este reportaje exponen en este terreno huesos carroñeros, ¿no? Entonces dicen, ¿qué es lo que le puede pasar a un cuerpo si pones la carne expuesta, si pones tal cual un pedazo, no sé, de hueso de algún zorro, de algún animal, ¿no? Si lo pones a la intemperie y si lo pones bien escondido, bien enterrado, ¿qué es lo que pasa durante 75 días? Y el hueso cambia, de hecho, o sea, se le desaparece la carne, empiezan a morderlo los animales. ¿Pudieron haber los cuerpos de las niñas durado 75 días ahí sin que nada les hubiera pasado? Porque los cuerpos estaban intactos. O sea, bueno, más allá de las lesiones. Estamos hablando de intactos, sí, claro, y pues obviamente del proceso de cadavérico, ¿no? De la descomposición. Obviamente el único que creo que aquí nos podría dar una respuesta concreta sería el doctor Olivares, que prometo preguntarle exactamente esto, porque pues yo no soy médico forense, entonces no te lo podría responder. Como simple mortal, lo que te pudiera decir es, a mí lo que me llama la atención es que la mano haya estado expuesta tan lejana a los tres cuerpos. O sea, repito, supuestamente se dicen en unas teorías que tomaron de estos cinchos, que son estas varitas, ¿no? Que con lo que agarramos cables, y que con eso amarraron tanto manos como pies. Entonces, cae la tierra. Entiendo que hubiera habido un golpe donde el agua pudo haber botado, porque no hubiera estado muy profundo, hubiera botado esta alfombra. Pero supuestamente, por lo que yo entendí, a la primera que le quitaron la vida fue a Tony. Y entonces Tony tendría que haber estado abajo, no arriba, para que entonces su mano con el reloj hubiera sido expuesta. Claro. Entonces, por eso es que todas las versiones que nos dan, una se contrapone con otra, porque los mismos cuerpos que tendrían que hablar por sí mismos, están respondiendo a posiciones, a actos muy diferentes de lo que dicen que sucedió. Claro. Fíjate que esta parte, o sea, justamente, o sea, ¿cómo es que duraron los cuerpos tanto tiempo expuestos? ¿Cómo es que sí dicen que primero fue Toñi? No olía, porque no se dieron cuenta por el olor. Y entendamos una cosa, había abejas. Los bichos, o sea, los insectos, me van a decir, ¿por qué dices bichos? Bueno, los insectos también responden a ciertos olores, a ciertas flores, dejan huevecillos y no los encontraron ni siquiera en la mano que estaba afuera, lo encontraron dentro de los cuerpos. En la mano no encontraron esas larvas. Es que todo está muy raro. Es que todo este caso es muy interesante porque tiene tantas vertientes y tantas personas, se les hace 2 autopsias, 48 juicios, todos estos son televisados, el papá a la vez robando fotografías, exponiéndolas, a la vez parte de la familia diciendo no, es que no, o sea, por ejemplo, en el último juicio donde ya van a inculpar a Miguel Ricard,
no había una denuncia por parte del papá No puede ser. hacia los chicos. Sí, no puede ser. O sea, no había denunciante como tal, o sea, sí estaba ahí, pero él parecía que hasta quería ayudarlo. ¿Por qué? Porque el papá dice, bueno, más adelante, me parece que justo con este señor periodista blanco, también él entorpece muchas cosas. Claro. Es un periodista, pero hay que decirlo, a veces Muy hace sucio. falta ética. Sí, claro. Entonces, en enero del 97, Juan Ignacio Blanco le preguntan, oye, ¿tú crees que haya más personas involucradas más allá de Antonio y Miguel en este caso? Mediáticamente ya se han dado nombres, le preguntan en un programa que se conoce como Basura, que es el Mississippi, y en esta transmisión Juan Ignacio Blanco dice, sí, de hecho hay 4 nombres de personas y se No dieron puede a conocer en una emisión de una radio que se llama Onda Cero Valencia. Y no hay Un solo nombre en la carpeta. no hay, no, deja tú eso, no está, no hay... ¿Un seguimiento? No hay ¿O qué? constancia, no hay Ok. constancia de esta emisión que haya Ah, ocurrido ok. en Onda Cero Valencia. Dijeron los nombres que ellos tenían en sus investigaciones de que, oye, yo creo que esta persona está involucrada y esta y esta. Wow. Hicieron algo gravísimo. Acusaron a que estas personas estaban ya involucradas Ajá. en estos hechos, de acuerdo con una radio que jamás dijo eso. ¡Qué fuerte! Dicen el nombre de Alfonso Calvé, que es el gobernador civil de Alicante, Luis Solana, también dicen que está involucrado un productor de cine, y Bermúdez Castro y don Francisco Laina. Él dice los nombres así, o sea, dice, oye, pues sí, Wow. justamente los medios de comunicación están manejando que esta y esta y esta persona son de cargos muy altos, por lo que dijo Luis Frontela, el que realizó la segunda autopsia. Sí, el forense. Ajá. Él dijo, hubo una orgía. Sí. Entonces dice el papá, estos chicos, Antonio y Miguel, no pudieron haber Sí, hecho no actuado eso. solos. No Ajá. actuaron solos o les dijeron qué hacer, pero realmente fueron empresarios los que estuvieron Sí, de manipulando cargo de poder. el cuerpo de las niñas. En febrero del 97 les dicen que se retracten o que van a cerrar el Canal 5, que es donde se transmitía este programa de Mississippi. No dijeron, se va a terminar esta producción No, de... se acaba el canal. Se acaba el canal, Wow. si no se retractan. Entonces, en febrero del 97, el periodista, junto con Fernando, dan la cara y dicen que lamentan mucho haber dado datos tan precipitados porque pues no, O sea, no era junto su con el papel. papá. Ujú. No, bueno. Sí, o sea, en todas estas transmisiones donde salen investigadores, activistas, ahí estaba Fernando siempre dando la cara y siempre diciendo, vamos a encontrar a los responsables. Pero es que Fernando piensa que no actuaron solos ni Miguel ni Antonio. O sea, ellos dicen, a ellos los están mandando algunas personas o ellos hicieron, junto con otras personas importantes, con cargos importantes, hicieron todo esto. Y entonces sale por ahí también a la par un periódico, de hecho justo antes y ya después le empiezan a dar credibilidad a este periódico que se llama Levante, que da unas acusaciones de que la lectura que hizo Fernando del sumario, porque él no tenía el sumario de todo lo que le había pasado a las niñas, y después Fernando de la nada ya dice que es investigador y dice, no, pues que me entreguen el sumario de las niñas y yo voy a estar a cargo junto con estos investigadores y así. Le dan el sumario y las periodistas dicen que su opinión es muy sesgada, que él está dando en televisión abierta. Exacto. Que el sumario, la lectura que él le da es sin fundamento. O sea... Y el propio papá de Miriam. Es que, porque también estaba escuchando que cuando dijeron que podía tener que ver con rituales satánicos, que de personas de poder y dueños de empresas y que todas estas cosas, encuentran una cruz dentro de la alfombra donde estaban los cuerpos. Pero dicen que ninguna de las niñas, una, era de su posesión poseía esta cruz, y aparentemente ninguno de los 3 jóvenes, o sea, ni Miguel, ni Enrique, ni Antonio, reconocían como propio. Entonces, que eso ponía a una, si quieres verlo así, a una 4ª persona
de estos 3 jóvenes. El problema con todo esto es que se inventaban pruebas, pero se perdían pruebas, pero se inventaban situaciones, se inventaban testigos culpables. Claro. Entonces, esto no llevaba a nada. Cuando van a iniciar ya el último juicio como tal, y saca todas las pruebas, tanto del ADN como de los cabellos que encuentran en la alfombra, como que no hay ninguna prueba del colchón, dicen, se tiene que parar este juicio porque han salido nuevas pruebas que no han sido contempladas, no han sido estudiadas, y esto nos puede dar más línea de que la investigación va por el lugar correcto y que los responsables son todos los que necesitamos, porque Antonio sigue desaparecido. Él simplemente fue un prófugo. Pero entonces, 2 papás, de los padres de 2 de las niñas, dicen, se tiene que parar este juicio, necesitamos saber qué es lo que está diciendo este forense, qué tanta razón tiene y en qué está basando esta nueva evidencia. Pero entonces, creo que fue la mamá de Desiree, que era la que estaba como más alejada del grupo, dice, no, yo lo que quiero es que esto ya se termine, pareciera que con los responsables que hay, con eso me quedo y ya no necesito saber más. Incluso hay una manifestación de alrededor de 1,500 personas afuera de los juzgados reclamando de que se siga el juicio y que no le hagan caso a este forense, como desacreditándolo, porque él a su vez acusa a los anteriores forenses de haber ocultado información o incluso, como decías, de haber manipulado los cuerpos. Sí, justamente hay 2 partes en esta historia. La primera es de Fernando, quien dice, o sea, tiene pruebas, pero que también las muestra en televisión, pero que no las muestra en el juicio, también en el juicio en el que defiende a Miguel. O sea, que dice, sí, pues lo van a meter a la cárcel, que a Miguel le dan 170 años y después lo sacan 20 años después, en 2013 me parece, lo vuelven a meter a la cárcel porque estaba en una casa donde se vendía droga, pero justamente pues creo que la otra parte de los padres, yo creo que están cansados y o sea, yo creo que es tanta información la que les llega y no por los medios que deberían de ser. Exacto. Que dicen, ya queremos parar con esto, o sea, sí queremos encontrar a los responsables, pero todo se volvió, yo creo que un circo. Yo creo que es por eso, todo se volvió un circo, que las familias ya estaban empezando a sentir ese desgaste emocional a lo largo de todo este tiempo. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que ningún padre de familia deba quedarse callado y no buscar el apoyo de un medio de comunicación para exponer si las autoridades no están haciendo su trabajo. Pero también creo que en ocasiones hay figuras o hay personalidades que gustan de este teatro y que utilizan, por supuesto, el querer llegar a una verdad, pero también el estar en el foco pareciera que contamina demasiado. Por eso hoy en día vemos a todas estas madres buscadoras que están buscando un foco diferente y luego las acusan de protagonismo. Pero lo que están buscando es, como las autoridades no han hecho nada, exacto, ustedes público, ustedes que tienen miles, millones de seguidores, ayúdenos. Entonces es muy diferente. Yo creo que lo que hacen actualmente los medios de comunicación, y desde ese entonces, pero muchas veces esta parte se viraliza y se hace mediático en el caso de todas estas situaciones, pero normalmente lo que se busca con los medios de comunicación no es resolver un problema, que aquí los medios de comunicación querían jugar un papel de investigadores de forenses. Y de forenses y de peritos y todo esto, y hasta de policías, ¿no? Sí. Se iban al lugar y aquí las encontraron y aquí esto, y hacían sus platós todo, y sí, todo. Pero yo creo que genuinamente la labor que tienen los medios de comunicación en este tipo de casos es, 1, informar, y 2, evidenciar. Si se dice las autoridades no están haciendo su trabajo, tiene más peso que una persona, que un medio de comunicación lo diga, a que una persona solamente lo diga a la calle o a 3 personas. O sea, si un medio toma un caso, es porque
independientemente de lo que piense el medio, independientemente de la línea editorial que lleven, tienen que hacer caso porque tienen que hacer caso. Y si no lo hacen, se sigue evidenciando y por eso se hacen más grandes este tipo de situaciones. Pero es algo que yo creo que hasta a los mismos medios de comunicación se les salió de las manos. Yo me imagino los reporteros, los periodistas antes, no sé, hace 30 años, ¿no? Que iban con su cámara y algo pasaba en el momento, pues se tenían que esperar o venían estas motos, ¿no? Con algún periodista y tratar de tomar la nota. Ahorita todo se tiene tan a la mano, ¿no? Un teléfono, tú puedes ahorita salir y ver una mega nota y poder, pues, tener la información pronta y tener hasta los testigos enfrente de ti, ¿no? Y poder manejar. Pero yo creo que el hecho de cómo se sensibilice a las personas para que la información que nos brinden ayude o aporte, esto fue lo que careció en ese momento. Sí careció y sí comenzó. Es que lo tomamos desde un principio y es un chiste que hayan tomado programas basura para mediatizar este caso. Pero también, o sea, desde ese principio está mal, ¿no? Pero también a las televisoras en ese entonces lo que les importaba pues era que el share, justamente que muchas familias, que muchos hogares vieran al mismo tiempo esa transmisión y había una lucha entre canales. Sí, ¿quién tenía el mejor invitado, no? De hecho es el primer caso que se conoce tal como mediático en España y yo creo que en muchos países replicamos, no sé si desde antes, pero replicamos mucho este tipo de coberturas en el que justamente no solamente importa qué es lo que pasó, fallecen, a lo mejor alguien dice, fallecen niñas de esta forma en Alcácer y actualización del caso y lo que tú quieras, pero estos programas te decían el sentir de la gente, te decían, también salió que habían durante este tiempo, durante estos 75 días, hubo 11 casos de otros niños que desaparecieron y que tuvieron las mismas lesiones que las niñas de Alcácer. A eso también se le hizo como que un foco mediático. Por eso hablaban también de rituales. Exactamente. Okay. Entonces, creo que todo se va como relacionando, pero a la vez es una línea muy delgada. Hay una línea editorial en cada una de las televisoras y normalmente tiene que seguirse. Hay una línea editorial que dices, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, si eres programa basura, tienes que tener el morbo o tienes que tener esta parte de investigar qué hay más allá. Okay. Pero de las vidas de los protagonistas. Exacto, digamos. Yo creo que ya al final, y me atrevo a decirlo, y perdón si llego a lastimar algunas susceptibilidades, pero yo creo que al final estos programas de televisión lo que menos les importaba era la vida de las niñas. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que menos importaba era eso. Porque es que no se tocó ni siquiera digamos, buscando una justicia, sino buscando qué más información podían. Y finalmente tampoco les importaba a Fernando, que era el papá de una de las niñas, tampoco les importaba. Si hubiera habido alguien que les diera mejor información o más nuevo, más reciente, o que incluso información en contra de alguno de los padres, la hubieran utilizado, porque es que pareciera que al final dijiste algo muy cierto. Lo que menos importó fue qué pasó, quién les hizo este daño. O todos estos niños que dices que también desaparecieron. No, y aparte se les revictimizó no solo a las familias, sino también en parte de los juicios. Miguel menciona que tenía miedo de hablar y que primero decía que sí, que no, y se contraponían sus versiones porque pues las autoridades le decían que iban a hacerle daño a su hija. Él en ese entonces tenía una niña de 1 año. Entonces, pues esta parte también dices, o sea, como que también los medios de comunicación, sale la niña de la escuela y en la escuela ya estaban las cámaras y los micrófonos con una niña, o sea, con una niña que en ese entonces, pues yo creo que estaba en el kinder, ¿no? Sí, o sea, entonces, sí, o sea, los medios de comunicación sí jugaron hacen una papel, jugarreta horrible,
pero que fue, te digo, o sea, juntos 2 programas llegaron a ser el quinto más visto en España, en toda la historia de España. Entonces, sí, está fuertísimo. Pero que también, y la policía, las investigaciones no ayudaron, no hubo una buena investigación, un buen manejo del caso, no, como bien dices, a los apicultores nadie les preguntó, imagínate a los principales testigos, exacto. nadie los peló. Entonces, si lo que encontraron, como lo encontraron, no fuera cierto de la manera que sucedió, tampoco lo investigaron. O sea, se creyeron la historia de encontramos la mano con el reloj que ya se había puesto en el foco, pero si fue que buscaron, si fue que alguien más querían sacar el cuerpo y alguien los vio y ya no les dio tiempo y por eso nada más taparon por encima. Todas esas dudas se van a quedar, que hoy en el 2025, ese caso que aparentemente se resolvió porque hubo un inculpado, hubo una sentencia, pero si hubo más involucrados nunca se va a saber. Claro. De hecho, dices algo muy interesante. Vamos a regresarnos con Antonio. En ese momento desaparece, se va a una embarcación hacia Lisboa y después lo encuentran en un barco y pues lo estaban buscando. La Europol también empieza a buscarlo, claro, por no solamente en España, sino en toda Europa, y se embarca en un barco Plymouth, y cuando llegan, lo encuentran, se arroja al mar, sobrevive, según esto, desaparece después de desembarcar, y ya no saben porque pensaban que quería llegar a Brasil. Brasil es el lugar de donde él provenía, pero no sabían si seguía vivo, si estaba muerto, qué había pasado con él. Entonces, todas las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos, hacen una campaña para dar con el paradero, empiezan como que a modificar como esta imagen que tiene, y dicen así como, así se vería Antonio Anglés al día de hoy, que fue, me parece, en 2021 cuando hacen esta investigación, para dar con el paradero de él, porque no saben si sigue vivo, si ya falleció. También hay algo muy interesante, que 2 de los hermanos Anglés, Mauricio, a él busca encararlo Miguel durante un juicio y lo logra, pero Mauricio era muy inteligente, entonces logra zafarse de esas preguntas. Uno preguntaba con una pregunta, no sé, Miguel le preguntaba, oye, pero tú hiciste esto. No, porque tal, y se fundamentaba. Sí, entonces siempre a Miguel tenía una respuesta. A Miguel nunca lo pudieron inculpar como tal, pero Miguel y Enrique... A Mauricio. Sí, perdón. Pero Mauricio y Enrique se desaparecen de la faz de la tierra por un momento. En el verano del 2022 pareciera que fallecieron, pero un año antes se cambiaron su primer apellido, Anglés. Entonces, ¿realmente están muertos? O sea, ¿por qué quisieron cambiar su nombre un año antes y después, casualmente, en el verano de 2022, ambos fallecieron? Ahí también hay otro gato encerrado en esta versión. Miguel, te digo, volvió a las calles en 2013, en 2022 regresa a los temas de narcotráfico. En una casa lo encuentran y lo llevan preso. Pero, o sea, sí hay un detenido, pero sí, hay un muchas... procesado, pero no sigue sin saberse la verdad. Y entendería que estos chavos se hayan cambiado el apellido porque si yo, Vilma Naranjo, hice algo y de repente me lo cambio por Vilma Estrada, al no decir que soy Vilma Naranjo, pues me quito un poco del señalamiento. Pero lo que dices tú de que se hayan casualmente muerto un año después, pues eso sí cambia como la intención, ¿no? Sí, claro. Y aparte, bueno, hay una de las teorías que la verdad no sé. Hay muchas teorías. Sí, hay muchísimas. Que si las niñas fueron utilizadas para una red de trata, que si fueron que llevadas se las llevan afuera a Marruecos, del país. Exacto. También dicen que si ellas se fueron por cuenta propia, que esa fue de las primeras versiones que se descartó. Pero Fernando García, una de las partes importantes es que él piensa de alguna forma que sus hijas fueron utilizadas por parte de estos empresarios que dieron a conocer en televisión, presuntamente para hacer una película de pornografía snuff,
No sé si conozcas el término, Sí, el snuff, que es justamente pues esta gente poderosa y rica que pues durante una filmación terminaron con la vida de las niñas y por eso es que hay tantos por solicitud ADNs. se hacen. Ajá. Entonces, como que pareciera que según esta versión que dice entre líneas el padre de Miriam, como que esta versión tiene mucho que ver con su posición en los últimos juicios de Miguel, como si él solamente hubiera sido alguien a quien mandaron a. ¡Qué fuerte! Eso está fuertísimo. Ay, mi querida Denise, pues este es otro caso que de verdad entiendo que la gente que nos escucha y nos ve puede decir, ok, pero ¿y? Y es que por eso comentaba al principio, todas estas teorías, todas pareciera que con el tiempo o toman fuerza o van descartándose o salen nuevas, pero pareciera que esta historia nos quedamos como con Emanuela. La realidad es que Emanuela no está, que es una niña que desapareció a metros del Vaticano y no sabemos qué sucedió. Pues con estas 3 chiquitas sucedió lo mismo. Sabemos que alguien les quitó la vida, que las torturaron, que hicieron cosas inimaginables con ellas. Sabemos que aparentemente hay 2 responsables, que uno salió después de 21 años de estar en la cárcel, otro está perdido en el espacio y el otro cumpliendo una condena no compartida, con un 100% de responsabilidad, con un padre que estuvo buscando, pareciera que una información privilegiada que tenía mal utilizada, de la que se aprovecharon las personas, de esta vulnerabilidad que tenía también, y no sabemos qué. Y es que, o sea, es súper relevante lo que dices porque estamos al día de hoy, 32 años, 2025, donde seguimos con muchas preguntas. Pareciera que llegamos a una conclusión, pero en su momento no se manejó de la forma que debía. O sea, fue un circo mediático que posiblemente entorpeció las investigaciones, pero que también las autoridades pareciera que su trabajo lo dejaron muy de lado. Sí, no como cooperaron. Exactamente. Sí. ¿Qué era lo que querían cubrir? ¿A quién querían encubrir? Exacto. O sea, Antonio sigue desaparecido, los hermanos fallecen y un año antes se cambian el nombre, entonces todo está muy extraño en este caso y pues desafortunadamente lo que nos faltan son respuestas, hay muchísimas dudas. Exacto, hay más dudas. Claro. Y un forense que posiblemente quiso hacer su trabajo, que tampoco le permitieron, porque se me hace increíble que en el último juicio el mismo juez desacredita toda esta nueva información, no le interesa checar ni ADNs, ni las manchas de sangre, ni fluidos que había en el colchón, pero también en el tapete, y todo eso pareciera que los mismos, la misma justicia quería, ay ya, cerremos esto, ya no pregunten, ya tienen a su acusado, a su culpable, se acabó. Claro. Qué fuerte. Pues muchas gracias, Denise. Muchas gracias a ti, Vilma. Creo que fue otro capítulo bien interesante. Creo que la manera en que abordas y haces tus conjeturas y también tu investigación aporta muchísimo, así que yo te lo agradezco mucho y te espero aquí, ya sabes que es un espacio abierto. Muchísimas gracias a ti, Vilma. Eres un personajazo. Debo aceptar que la primera vez que estuve hablando del tema de Manuela contigo, eres un monstruo, Vilma. Y lo digo con la expresión de la palabra, con el mejor de los sentidos, porque había visto todas tus entrevistas y yo decía, es que esta es una señorona que sabe de lo que habla. Entonces, en ese momento yo no imaginaba el boom que iba a ser.
Y ahorita también, o sea, no te creas, impones mucho, pero la verdad creo que esta parte es lo que a mí me respalda, que es como la investigación que hago y es mi trabajo como tal, ¿no? No puedo llegar a hacer una conjetura o a decir este hizo, este dijo, No, tal. pues claro. Porque pues ya perdería yo la ética que tengo como reportera, como periodista, pero es un caso muy interesante y te agradezco muchísimo por haberme invitado de vuelta y pues las ocasiones que sean necesarias vamos a estar aquí compartiendo los micrófonos y pues también muchas gracias a tus misteriosos que también pidieron mucho este capítulo. Sí, que te quieren y te querían a ti, que eso es lo más padre de todo esto. Claro. No, pues muchas gracias, Vilma. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Claro que sí, a mí me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en todas redes sociales estoy, pero son las que más uso. Me pueden encontrar como @soylareportera o Denise Ailín. También pueden ver mi trabajo, también me preguntaron mucho por mi trabajo periodístico. Actualmente estoy como reportera de A Quien Corresponda con el jefe, el señor Jorge Garralda. Tiene poquito que entré, pero la verdad estoy muy contenta de poder ayudar en esta labor social. Es un programa con bastante trayectoria, casi 35 años, claro. y la verdad es un programa muy, muy importante, es una nueva experiencia que estoy adquiriendo como reportera y para mí es un honor estar en ese programa, entonces pueden encontrar todo mi trabajo y el de todos mis compañeros, si tienen alguna queja también quéjense en la línea de AQC y pues nada, ahora sí que estoy a sus órdenes, ustedes saben que a mí me encanta contar historias y si puedo contar la suya, qué mejor. Pues muchas gracias y digo, en un espacio importante y como bien dices Jorge Garralda, pues creo que es una institución que espero un día poderlo tener también aquí sentado. Uy, porque es un señorón. Estaría increíble. Es un señorón, de verdad. Sí, conocer yo creo que vale mucho la pena y pues además decirle a todos, no solo a los misteriosos, a los Soli Babies, a los Pepi Chema fans, a todos, yo sí creo y quiero de manera personal agradecer todo el apoyo que hubo en estas nominaciones y como parte del equipo, no solo de producciones de Pepi Chema, sino de La Cara del Psicópata con Jorge Olivares. Agradecer yo de manera muy personal a mi productora Mar, que de verdad muchas de las cosas que se hacen no serían posibles si ella no estuviera tan comprometida. Creo que le damos mucho reconocimiento a los hosts, pero al equipo de atrás a veces no se nombra tanto y yo de manera personal, y creo hablar por Jorge, le queremos agradecer por su apoyo. Y si ese premio lo tenemos en una de nuestros stands al lado de estas maravillosas placas, también el nombre de Mar debería de ir tatuado ahí. Así que muchas gracias, síganos en todas estas redes, en Relatos Forenses, Pepi Chema, pero también Relatos del Misterio. Tenemos muchísimas redes en todas las plataformas. Síganos, denle like, compartan y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.